Y yo dije, o sea, cuando lo vi me pareció así como que, o sea, es Chávez. O sea, pareciera que Chávez se vio la vida de Hitler, así como de manual, todo lo que Hitler hizo en Alemania, aplicarlo en Venezuela. Sí, sí. Incluso él ni siquiera quería ser como un gran líder político. Mejor si pregunta de dónde saqué esto. De la vida. No somos expertos, pero hablamos como si supiéramos. No investigamos mucho, pero igual opinamos. Esto es ¿por qué estamos aquí? Pues porque sí, porque sí, porque sí. Hola, bienvenidos al episodio 4 de ¿Por qué estamos aquí? Reiterar los agradecimientos por el recibimiento de los episodios anteriores. Gracias por el apoyo. Buenos los comentarios, la discusión ahí de las series estuvo buena. Se nos olvidaron 800 series, nos lo recordaron en... The Office, o sea, Sí, después todo. no me lo podía perdonar. No, se nos olvidaron 800 series. Pero bueno, ya después podemos hacer otro episodio para hablar de las que no mencionamos. Pero bueno, Julio, hoy, ¿por qué estamos aquí? Mira, estamos aquí para hablar de un personajón histórico que es como siempre da para hablar largo y tendido. La historia del mundo no sería lo mismo sin él. Estoy hablando del mismísimo Adolf Hitler. Coño, el pintor del bigotito. Sí. Y bueno, he estado viendo como un documental que se llama Hitler en la carrera, un documental de 1977, y a diferencia de otros documentales que he visto de la Segunda Guerra Mundial, he visto varios porque es un tema que me interesa bastante, en este, o sea, dejaban fragmentos de los discursos que dio Hitler en distintos meetings, que era algo que nunca había escuchado, porque siempre los resúmenes mostraban las imágenes de él con su lenguaje corporal violento, como incitando esa histeria del público, pero no escuchaba qué era lo que decía. Y en este video sí se escuchan fragmentos, y yo dije, o sea, cuando lo vi me pareció así como que, o sea, es Chávez. Pareciera que Chávez se vio la vida de Hitler, así como de manual, todo lo que Hitler hizo en Alemania, aplicarlo en Venezuela. Sí, sí, tal cual. No, sí, es un personaje digno de estudio. Sí. Ojo, él igual se fue forjando de a poco. O sea, no fue que un día se levantó y dijo como que, ya, quiero hacer todo esto. Sino que la Primera Guerra Mundial le dio cierta identidad como de lo que quería hacer él a futuro, porque él estaba perdido. O sea, él intentó ser pintor, intentó entrar en la Academia de Artes de Viena. Y lo rechazaron por falta de Contar que es talento. austriaco y no alemán, por ahí. Y lo rechazaron, y justo cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él dice, esto es lo mío, voy para allá. Y va y se enlista en el ejército alemán. A esa época como que los controles migratorios no eran muy estrictos. Sí, eso es algo que siempre me causó curiosidad. O sea, un tipo nace en Austria, termina siendo el canciller de Alemania e invade Austria para reunificar todo el imperio alemán, y o sea, en Austria lo reciben como un héroe. Sí, eso es una parte que no, creo que una vez vi como un documental o un reportaje, no recuerdo bien, pero que hablaban de eso, y parece que sí, era como que no había mucho control de identidad, pues. O sea, era como tenía un apellido alemán, estaba en Alemania, ¿sabes? Se enlistó en el ejército, aparte que iban a la guerra, o sea, era como que todo el que pudiera, listo, eres Claro. Bueno, y después de la Primera Guerra Mundial, incluso él ni siquiera quería ser como un gran líder político ni nada. O sea, a él le descubren que tiene madera de líder o de orador unos añitos, o sea, cuando termina la Primera Guerra Mundial, unos añitos después. Y es porque el ejército lo manda a infiltrarse como en el Partido Obrero, para evitar que estaban ya los aires del comunismo, ¿sabes? Los bolcheviques. En Alemania el ejército no quería que eso se les metiera. Solo que él ve y él dice, coño, pero yo soy talentoso para esto. O sea, yo hablo y la gente me escucha, ¿sabes? Como que aquí tengo algo. A lo mejor descubrí lo que quiero hacer. Bueno, y en parte del documental decían que él era bien esmerado con los elementos del discurso. O sea, que pedía que lo grabaran para él ver cómo reaccionaba el público a su lenguaje corporal, y entonces cada vez veía como las fotos que le sacaban mientras tomaba el discurso, y buscaba tener como poses más dramáticas. O sea, si él en la foto de repente no se veía como que
no se veía tan expresivo, ensayaba las expresiones que iba a tener para verse así como más carismático en las siguientes fotos que le sacaron. Entonces como ese grado de detalle con la perfección lo hizo un demagogo Claro, o sea, totalmente, súper pro, pues. totalmente. Bueno, y también tuvo un círculo cercano de los que les interesaba que hubiese un cambio en Alemania. Obviamente había intereses políticos y económicos que necesitaban que algo se hiciera, ¿sabes? Estaba un tiempo de posguerra, ya después en los 20 había una crisis económica tremenda en Alemania, el 29 vino la caída de la bolsa, afectó aún mucho más. Hubo grupos que se la pasaban todo el día diciéndole que guapo eres, que bien hablas, que sabes todo, que eres el mejor, tú eres el que nos va a salvar. Y eventualmente cualquier ser humano que le pasen todos los días diciéndole lo mismo, se lo va a creer. O sea, llega un punto donde se va a parar y decir como, esta gente tiene razón, yo soy aquí el más arrecho de todos y lo que yo diga va a ser ley. Y pasó, pues. Y al final también después llega al poder porque incendia la calle. Se incendia la calle y yo incendio la calle y después digo que yo tengo la solución, es como, ¿sabes? Te enfermo y te vendo la medicina, porque yo sé cuál es. O sea, y por lo que vi, él se aprovechó del contexto que estaba viviendo Alemania. O sea, en Alemania se estaba pelando mucha bola en ese momento. Y su grupo tenía por lo menos el financiamiento para hacer como esos grandes calderos de sopa y alimentar a un gentío y hacer uniformes. Entonces como que cualquier desempleado que veían por ahí es como, bueno, únete a nuestras filas que comida y techo no te va a faltar, Claro, por lo claro. menos. Entonces, coño, tú estás pelando bola y te dice, mira, ven para acá que hay techo y comida, lo único que te tienes que poner este uniforme y marchar para donde vaya este huevón. Coño, me la estás poniendo fácil. Claro. Y sobre todo si había pasado 3 días sin comer o comiendo que si un pedacito de pan en el día, compadre, sí, dale. Con hambre todo el mundo dice que sí. Exacto, entonces Hitler es como esta clase de loco, o sea, de pararse en una esquina con un megáfono, decir vainas para ver a quién lo calienta, y él empezó como con alborotadores de derecha, o sea, tipos así tan radicales como para pararle bola, decía, no, sí, o sea, alguien que no sintiera asco de ideas radicales, de decir, hay que matar a esta gente, hay que vaciar el país de esto. Entonces eso lo ayudan a financiar, como hacen una masa crítica que lo ayuda a financiar más soldados de esta manera, de que mira, no te va a faltar comida, sígueme a mí. Cuando viene a ver, tiene un grupo importante y la gente se empieza a preguntar, coño, ¿qué carajo está diciendo este tipo en la calle que ya tiene tantos seguidores? Entonces convoca un meeting y hay gente que va por curiosidad, no, mire, ya es un tipo que ha recorrido el país, ha pasado ya por más de 15, 20 ciudades, lo sigue un grupo de más de 100 personas, vale la pena irlo a escuchar. Entonces llegan al meeting y este tipo le habla de forma como tan convincente de valores nacionales y tocando la herida sensible de la humillación del resultado de la Primera Guerra Mundial, que la gente es como, coño, este es el que nos va a devolver el orgullo a Alemania. Claro. Y que además digamos que si tú estabas dubitativo a lo mejor tú decías, coño, pero todos los políticos son iguales, ¿sabes? Estabas como que, pero ibas a uno de esos meetings y veías la efervescencia que había alrededor, probablemente eso también te contagiaba y decías, coño, ¿sabes? Aquí me siento como integrado, como pertenezco a algo, a este grupo, y te ibas convenciendo, cada vez más te ibas convenciendo. Aunque empezabas como dudando, terminabas convenciendo. Pero también era por la histeria colectiva que generaba Hitler cuando hablaba y la gente se volvía loca. Claro, que son trucos de masa, o sea, hay gente que diría así, o sea, haría un desconocimiento total de decir, no, a mí no me hacen esa vaina, pero de que están en un meeting político, el que está hablando, sea que sea, de cualquiera de la política, él tiene a sus partidarios fieles en las primeras filas, gente que va a gritar y va a ovacionar por cualquier cosa que diga, entonces genera un efecto catalítico, porque entonces dicen una frase con histeria, de esas que terminan en una entonación, porque entonces están esas primeras filas aplaudiendo, así es. Entonces los demás se contagian de esa histeria y terminan haciendo una ola reactiva y todo el mundo está con la misma histeria y no entienden por qué es un fenómeno de masa. Todos hemos caído, o sea, yo me acuerdo de haber ido a marchas que terminaban con Capriles hablando y tú estabas así como por el kilómetro 2. Sí, pero uno estaba ahí, se viene el cambio y mira lo que fue Capriles, o sea, igual uno cae, uno termina cayendo. Sí. Pero bueno, y después ya una vez que estaba en el poder, que además él tuvo suerte, o sea, además de todo Hitler tuvo suerte, porque cuando él lo nombra en canciller, que lo designa Hindenburg, creo que se llama
que era el presidente, lo designa como canciller, como primer ministro del país, a los meses Hindenburg se muere. Hay un vacío de poder ahí que Hitler asume. ¿Sabes? Como que bueno, yo asumo la figura de presidente, primer ministro. Y ya, digamos, tiene como poderes absolutos. Ya había como, creo que tenía ya cierta mayoría en el Congreso también, entonces como que lo que tú digas, le dieron poderes totales y ya a partir de ahí fue todo caída abajo, porque ya no hubo vuelta atrás. Bueno, según este documental, Heidenberg, Sí. o sea, ya lleva tiempo siendo un títere, pues es como que la misma situación que había en Venezuela con Juan Vicente Gómez y los títeres que él tuvo durante los 30 años, que habían como presidentes constitucionales, pero todo el mundo en el país sabía que era Juan Vicente Gómez. Claro. O sea, era como que estaba en Alemania la figura del presidente, pero era como que todo el mundo sabía que Hitler era el que le estaba dando las órdenes, porque él, reclutando a través de la calle, o sea, formó como un ejército paralelo al ejército alemán Sí, oficial. sí, que además estaba disminuido por el Tratado de Versalles. Exacto, entonces llegó en Alemania como el punto histórico donde habían como unas 3 o 4 fuerzas militares importantes que no estaban coordinadas entre sí, sino que Hitler a través de alianzas estratégicas empezó a integrar todas esas fuerzas por separado y a convertirse en el líder de la fuerza de mayor poderío, por decir en Alemania. Entonces como, bueno, sí, vamos a hacerle caso porque él es el que tiene más soldados, pues. Bueno, y la GCA, que eran su fuerza de choque, a lo mejor estoy tirando un dato aquí absurdo, pero creo que llegaron a tener 3 millones de voluntarios inscritos de la GCA, que después terminaron asimilándose al ejército una vez cuando fueron a la guerra, pues, cuando Hitler ya tenía el poder de todo. Pero creo que era, o sea, igual tenía una fuerza grande. Sí. Sí. Y otra cosa que pasó con él, que se quitó de encima a Ernest Röhm, que era como el que era el jefe de la GSA, y había muchos que eran fieles a Röhm. O sea, estaban con el movimiento, sí, pero no eran fieles a Hitler, sino a Röhm. Si hubiese habido un conflicto entre ellos dos, porque eran como las dos figuras de mayor rango, por decirlo así, iban a apoyar a Röhm. O sea, iba a haber una guerra civil probablemente. ¿Qué hizo Hitler? Le inventó cargo de que era gay, que no sé cuánto, bla, bla, y que fue la noche de los cuchillos largos. Hicieron como una purga del partido donde sacaron a todos los que tenían dudas de Hitler. O sea, todos los que tenían dudas, para afuera, los mataron. Bueno, ahí quemaron también sinagogas, o sea, hicieron un desmadre en ese momento. Y ahí ya Hitler sí se afianzó completamente en el poder de Alemania. Bueno, y también, o sea, hizo como unas alianzas estratégicas, eso por el lado interno. Por el lado externo buscó aliados en Mussolini, que era como que uno de los pocos tan locos como para abrazar también las filosofías de Hitler. Y Franco en España también Claro. estaba como de su parte. Y algo interesante, y esto lo hemos hablado varias veces cuando hemos tocado el tema de la Segunda Guerra Mundial, es que justamente esas alianzas de Hitler que capaz lo ayudaron a consolidarse en el poder, o sea, poder tener otro mandatario de otro país de visita en el tuyo que te reafirme a ti en el cargo. O sea, que diga, no, mira, sí, en Alemania hay un proceso justo para llegar al poder y mira, este es aliado mío. Pero esa alianza con Mussolini, o sea, fue un arma de doble filo, porque Mussolini capaz en cierto sentido estaba más loco que el propio Hitler, solo que Hitler capaz tenía una nación más potente, o sea, el aparato industrial y económico comparado con Italia. Sí. Pero si Mussolini hubiese, o sea, tenido el pueblo alemán a su parte, o sea, hubiese sido una locura. Sí, igual. Bueno, la cosa es que Mussolini se busca todos estos problemas en el norte de África, queriendo invadir casi que todos los países chiquiticos, Porque pero... pues, llegó tarde la repartición colonial de África. Exacto. Y entonces, como se ven problemas, Hitler se ve obligado a diluir su capacidad bélica para apoyar a Mussolini. Sí. Y eso es uno como de los puntos débiles de la etapa de Hitler intermedia avanzada en el poder. Pues. Claro. Y lo otro es que creo que ya llegó un punto donde se sentía como casi que un dios. Y empezó a tomar decisiones equivocadas. Dejó de escuchar a sus generales. Pues. Porque si hubiese escuchado a sus generales en temas militares, la guerra hubiese durado más tiempo. A lo mejor perdían igual, no lo sabemos, pero
hubiese sido distinto. Bueno, algo que cambió, digamos, el curso de la historia fue, o sea, que tuvo muchos éxitos rápidos y tempranos que le dieron mucha autoconfianza. O sea, porque empezó tomando Austria casi que por las buenas. O sea, como que llegando así, mira, Austria es parte del Imperio Alemán, nadie dice nada, ok. Ahora voy por Checoslovaquia. Entonces, oye, como que Francia e Inglaterra así como, Claro, pero o sea, primero fue como okay, que... si quieres te la quedas, pero hasta ahí. No, y se quedó, o sea, la cuestión fue que, fue como que, es que hay una población alemana en Checoslovaquia que está siendo discriminada, ¿sabes? Y la están maltratando, entonces yo tengo la propiedad moral, la autoridad moral de proteger a mi población alemana. Entonces es como que, bueno, ok, pero hasta aquí. Ajá, hasta Checoslovaquia. Hasta ahí, ese pedacito. Pero a partir de ahí ya fue como después que... dije, uy, si agarró Polonia. Y ya es como que Polonia, los franceses y los ingleses, no. Ya, dijimos que hasta Checoslovaquia. Sí. La cosa es que después arremete contra Francia y casi que los barre en unos pocos días, que obliga a los franceses a capitular. Pero fue más que un éxito alemán, creo que fue una serie de errores de los ejércitos. ¿Qué pasa? Cuando Francia e Inglaterra dicen, le declaramos la guerra, ponen de comandante de las fuerzas completas, como iban a estar, digamos, en Francia, ponen a un francés. Y además que creo que era el general francés, era como el que tenía más antigüedad, y sabe que los militares respetan la antigüedad. Entonces pusieron a un francés a cargo de toda la operación. ¿Y qué pasa? Los franceses dijeron, no, el bosque de las Ardenas, que es un bosque denso, por ahí no pasa nada. Así que vámonos por aquí y tal. Y resulta que los alemanes ya tenían la tecnología para pasar por ahí. Y le hicieron como un movimiento de pinza. Los franceses iban por aquí y los alemanes le salieron por aquí. Entonces los acorralaron. No, por eso digo, creo que hubo un éxito de los alemanes, pero también se juntó con una cagada de los franceses. O sea, fue como las dos cosas. Y claro, ahí ya después tomó Francia, es como que soy el rey, ¿sabes? Soy el rey de Europa. Aquí... Exacto. Que Francia por muchos años fue la potencia más grande de Europa, pues. Claro. Bueno, la cosa es que después dice, bueno, ya me quedan son los ingleses, pero los ingleses, o sea, la posición estratégica en la que ellos están como isla les permitía defenderse mejor que Francia y tenían una armada bien potente, o sea, fue la potencia naviera por muchos años. Y estaban también como a la par en aviación. Sí. Entonces como que, bueno, intentó con Reino Unido, no pudo y dejó eso, bueno, voy a dejar eso ahí en stand-by y voy por los rusos. Y ahí le quedó la cagada. Y además que debió haber hablado con Hirohito, que era el emperador, que no sé si era el emperador, era el que mandaban realmente, ¿no? En Japón. Cuando Japón se mete y salía con los alemanes. Y es como, coño, compadre, los gringos no. Tenemos a los gringos, coño, ahorita no los gringos. Otra alianza que no le conviene. A los gringos no, coño, vamos a... Con los ingleses, dale. Todo lo que tienen en el Pacífico, quítaselo, estamos bien, pero coño, no toque a los gringos todavía. Déjale pasar su submarino tranquilo, Pearl Harbor, déjalo tranquilo. Sí, porque ahí fue otra cagada que trabaja un monstruo, digamos, dormido que del otro lado, que también eso cambió el balance de la guerra, cuando se metieron los gringos. Claro, en Estados Unidos la gente estaba bailando el One Step, estaban impulsando Hollywood, claro. Disney, las comiquitas, todo, y... O sea, como que necesitaba una excusita para meterse en el negocio de la guerra y se la dieron. Sí, tal cual. Pero sí, y la campaña en Rusia de Hitler también cometió errores. Dividió su ejército en 3 partes. En Stalingrado, Leningrado y Moscú. Debió haber ido a Moscú directo y probablemente tenía éxito. No lo sabemos tampoco, pero pudo haber ido directo a Moscú y tomar, pero no, ahí le patearon el culo. Ahí los volvieron mierda. El frío, todo. O sea, fue una locura. Ahora, la pregunta así como ejercicio hipotético. Okay. Que yo te dije, no, esto va a salir en el programa. Si hubiésemos estado en el consejo de Hitler, ponte, eres un oficial nazi de confianza de Hitler. O sea, ponte en el papel, eres un nazi, quieres que Alemania conquiste el mundo. ¿Qué consejo le hubieses dado a Hitler? O sea, año 1939, estaba pensando incendiar toda Europa, conquistar todo, o sea,
y arrasar por el este, por el oeste, por todos lados. Estás en la mesa de trabajo con Hitler, ¿qué consejo le das? Coño, que si se va a liar con los japoneses, con los italianos, a los japoneses decirle no toque a los gringos y a los italianos, coño, no te metas en peos que no puedas aguantar. Porque además también los alemanes le tuvieron que ir a salvar el culo a los italianos en África, entonces como que busca mejores alianzas o déjalo, no es lo tuyo, ¿sabes? Como que deja a los italianos solos. Bueno, yo le hubiese aconsejado, o sea, enfocarse 100% en el Reino Unido antes de empezar una campaña en Rusia. O sea, como que los rusos ni los toquen ni los mire hasta que no haya controlado la parte del Reino Unido, porque, o sea, era como mucho más, o sea, considero yo mucho más peligroso el Reino Unido como enemigo que Rusia, o sea, porque estaban muy Sí, adelantados. en ese punto sí. Muy adelantados tecnológicamente. De hecho, hay una película, Imitation Game, que trata sobre, digamos, el padre de la computación, Turing, que está creando como una máquina, o sea, era como un proyecto que Churchill estaba desarrollando, o sea, seleccionó un grupo de científicos de alto nivel y personas de su confianza para que se encerraran en un sótano a tratar de descifrar el código alemán, de cómo ellos se pasaban las comunicaciones, y los alemanes estaban a la vanguardia en encriptamiento en ese momento. Entonces era que trataran de, o sea, como descifrar todos los mensajes que se enviaban los alemanes para tener una ventaja competitiva en el campo de batalla, saber dónde se iban a mover los alemanes, las tropas, antes de que las movieran y ellos posicionarse en ventaja. Entonces esto pasan varios años, o sea, haciendo pruebas y tal, hasta que logran que la máquina descifre los códigos alemanes, pero entonces también tienen la cuestión de que si pasan la información al Ministerio de Defensa de todos los mensajes que descubren, y los alemanes ven de que en todos sus movimientos ya están anticipados los británicos, van a decir, no, nos descubrieron el código. Claro, hay que cambiar. Exacto, tenían que seleccionar así de joyería las batallas en las que iban a influenciar con esa tecnología, y eso cambió tal vez el curso de la guerra. También. Yo creo que se dieron muchos factores en el curso de la guerra. Pero creo que también pasó que Hitler llegó a un punto donde se sentía tan poderoso, tan omnipresente, que dejó de escuchar consejos. Además de que, también, ponte en el caso de que ya él llegó a un punto que se estaba ya volviendo muy loquito, pues estaba... Entonces viene un consejero y le lleva la contraria y se lo echa, O no viene para la próxima reunión y todo el mundo, coño, ¿qué pasó con Exacto. Otto? Exacto. Entonces, ¿qué va a hacer ya Karl, que es el otro consejero? No está Otto, coño, yo no le voy a llevar la contraria. Entonces Hitler dice, no, vamos a hacer esta cagada. Lo que usted diga, Führer, lo que usted diga. Entonces ya dejaron de llevar la contraria, dejaron de aconsejarlo realmente. Y ahí un líder que no lo aconsejan, de verdad, o sea, que no le llevan no son capaces, su grupo de confianza, de llevarle la contraria, no va a llegar a un puerto, no va a hacer nada, no va a salir nada positivo de ahí. Más allá de que el mundo agradece que eso es pasado, o sea, eso también creo que lo llevó a la perdición, que dejó de escuchar, o sea, no le gustaba que le llevaran la contraria, se sentía, yo tengo la razón de todo. Pues sabes que hay series donde hay personajes que son como muy análogos a estos personajes históricos, y la gente cuando lo ve en un escenario de fantasía ficción fácilmente lo detectan así como, oye, mira, sí, se transformó más, exacto, pero no ven eso en la vida real. Entonces por lo menos Daenerys en Game of Thrones, ella empezó con que no, que voy a acabar con la esclavitud, que más nadie va a estar oprimido, que lo de las clases sociales, voy a acabar con todo eso. Ajá. Entonces mucha gente está, no, sí, yo la apoyo, Daenerys, la Khaleesi, la madre de los dragones, la que le quedan las arepas redonditas, o sea, la más arrecha, o sea, todo, no, verga. Entonces ella empieza a matar personas, y entonces los que estaban con ella es como, bueno, los mató porque eso se lo merecían, eso eran unos coño madre. No, que empezó a crucificar a los carajos que eran los amos de la, coño, me parece que eran muy malos. Coño, eso se lo merecían también. Que de hecho, luego se me olvidó, Lord Varys y Tyrion tienen la conversación de, así como que creamos un monstruo, o sea, apoyamos a esta carajita y todo el tiempo, bueno, sí, le dimos la razón y ahora tiene un ego enorme y se cree que es la diosa del mundo que vino a salvarlo. Pues. Y además como tenía los dragones, se sentía con la potestad de hacer y deshacer porque los dragones escupían fuego y... Entonces Hitler, o sea, él descubrió
que él tenía la capacidad de convencer a las masas de hacer unas cosas que en principio sería absurdas. Sí. O sea, porque tú le hablas ahorita a una persona y decís, mira, agarra este fusil, ponte, estamos aquí en Chile, y le dice, mira, anda a matar a un argentino. Entonces, o sea, la pregunta lógica es, coño, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que, o sea, qué me hizo él a mí para yo ir a matarlo? O sea, Claro. no, o sea, nació en otro país, tú naciste acá, mátalo. O sea, ¿qué más explicación quiere? O sea, y Hitler puso en el mood psicológico a una masa importante de gente que dijeran, por nacer en Alemania, somos más arrechos que los demás y Sí. tenemos que imponer nuestra raza y nuestras tradiciones, nuestra forma de concebir la vida, hay que imponerla por toda Europa. Y de verdad se sentían superiores, porque hay otro tema. Cuando ellos toman Ucrania, cuando ellos ya invaden la Unión Soviética y toman Ucrania, los ucranianos estaban felices. O sea, llegó una gente a salvarnos de este otro loco que está aquí que nos está matando de hambre. Entonces, o sea, bien, te apoyamos, lo que tú digas, pactamos para ti. Pero como ellos se sentían superiores, los alemanes, cuando llegó ahí, no, creo que fue Goering, o no me acuerdo quién llegó ahí, o Goebbels, es como que mátenlos de hambre. Saquen todos los recursos y mátenlos de hambre. Esta gente estaba por debajo de nosotros. Entonces ahí cometieron otra cagada, porque si hubiesen aprovechado como el apoyo que de la población ucraniana les podía dar, coño, ellos conocen también más esa zona. Ellos hubiesen tenido apoyo, pero ellos ya estaban en una posición de decir, nosotros de verdad estamos por encima del resto de la población en el mundo. O sea, nosotros somos los verdaderos humanos, todos los demás son animales que no están a nuestra altura. Eso también los llevó a perder, porque no puedes sostener esa posición. Empiezas a cosechar demasiados enemigos, demasiados. Y cuando cosechas demasiados enemigos, todos se te vienen encima. O sea, y en el documental muestran en alguno de esos discursos cuando está hablando de la construcción de una nueva raza, o sea, como que debemos, o sea, como humanidad, apuntar a la creación de una raza, de un superhombre que sea esbelto, atlético, fuerte, rápido, ágil. Nada de lo que era él. nada de lo que era él. Exacto, para empezar. Casi que no, Catire. Y tú no eres Catire. ¿Por qué pides que sea Catire? Bueno, la cosa es que pone todos esos alineamientos de lo que es como el hombre ario, la raza objetivo de lo que debería convertirse en la humanidad. Y dice que, y para algunos eso es una fantasía, pero para el pueblo alemán, o sea, somos gente que está aquí, que tiene ese material genético para construir ese nuevo hombre, esa nueva super raza, Sí, pues. sí. Entonces, o sea, imagínate para los soldados que están ahí recibiendo ese discurso así, no, yo soy el ADN que se tiene que multiplicar, los demás son una basura y hay que exterminarlos, pues. Sí. O sea, entonces tiene, o sea, esa cantidad de gente convencida de actuar bajo tus órdenes y están bien disciplinados, o sea, porque las marchas militares de Hitler eran, o sea, casi como un espectáculo bélico, o sea, ver tanta gente coordinada así con el mismo paso, todos cuadraditos, o sea, como no sé cuántos batallones presentados en un patio de batallas, ¿no? O sea, el país logró una organización impresionante. Cuidaron muchos detalles porque los uniformes estaban también hechos de una manera para causar ese tipo de impresión. O sea, era como que llegaban a un pueblo y eran, no sé, 1000 soldados y en el pueblo vivían 10.000 personas. Son más, sí, pero es que la impresión de estos tipos, que es como se ven, como marchan, como están vestidos, como que... Son como muy fieros. Pues. Sí, exacto, se veían como invencibles en principio. Y al principio creo que también por eso agarró a todo el mundo de sorpresa. O sea, todo el mundo estaba como que primero no se va a atrever a tanto y se fue atreviendo. O sea, es como en Venezuela que no creo que hagan eso, o sea, no creo, y te lo fueron metiendo de a poquito. Yo creo que en Europa fue igual, fue como que, no, Hitler era un loquito, pero un loquito en Alemania. Hasta que se tomó Austria, después Checoslovaquia, invadió Polonia y que bueno, ok, declaramos la guerra, sí, pero es como que lo subestimaron. No, es que es un loquito, le ganamos fácil, y no era tan loquito, o sea, en principio estaba rodeado de gente que tenía capacidades. Y claro, lo llevaron al éxito que tuvo. En 3 años se apoderó de Europa completa, o sea, casi toda Europa. O igual tomó los países nórdicos, Francia, Bélgica, claro, Holanda, Noruega, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, hasta Grecia se tomó, o sea, se tomó todos los países de Europa como pequeños, se los tomó todos. Y Francia, que era grande, se lo tomó. España no, porque España era amigo de él, era como Italia, era amigo de él. claro. Y a partir de ahí lo único que quedaba era Rusia o la Unión Soviética y los británicos. O sea, por eso digo que si se hubiese fajado con los británicos,
y hubiese puesto a los rusos en stand-by. O sea, pero la cosa es que al querer batir esos dos frentes, o sea, hizo que se sentaran juntos Churchill y Stalin a negociar en su contra. O sea, quedaste en un sándwich de un país que tiene demasiados números, porque los rusos se multiplican como conejos, o sea, salen rusos y rusos y rusos y matan 100.000 rusos en una batalla y vienen otros 100.000 rusos atrás, como que sí. Sí, como que si no, y la- Reino Unido que están adelantados tecnológicamente. Creo que fue en la batalla de Stalingrado, que había un río. Creo que si no es en esa, es en la de Leningrado, pero creo que fue en la de Stalingrado que fue donde les patearon el culo. Había un río, ellos tenían que tomar el río, o sea, tenían que cruzarlo para tomar, digamos, Stalingrado. Los rusos forraron la orilla completa del río de hombres y traían, y los alemanes dale, y mataban, y los rusos seguían poniendo. O sea, llegó un punto donde los alemanes igual tenían recursos limitados. O sea, no es que tenían balas y armas y bombas para tirar así como infinitas. O sea, llegó un punto que por más que le daban, no podían avanzar porque seguían habiendo rusos ahí. Sí, ese ha sido el gran fuerte de Rusia, o sea, Sí, los números. Sí. O sea, y el territorio tan extenso, o sea, porque, o sea, ajá, le quitas las primeras ciudades de la frontera y, o sea, ya que les llega hasta la capital, igual tienen unos días para preparar defensas en el camino, destruir puentes, algo. No, o sea, y no que- es como invadir, no sé, y que- Austria, que es un país Y que pequeño. están locos porque hicieron lo mismo que hicieron cuando Napoleón lo intentó. Cuando ellos se enteraron de que Napoleón los estaba invadiendo, mandaron a todo el mundo a irse hacia el este y quemar todo, no dejar nada para los invasores. O sea, no dejar ni un huevo de gallina, nada, cero. Que se mueran de hambre. Y como las distancias son tan largas, o sea, Claro. necesitas tener un puente, una vía de comunicación para llevar recursos muy bien establecida. Y el tema es que en esa época, o sea, había vehículos, había aviones, pero tampoco la tecnología daba como para montar puentes aéreos tan eficientes. Claro, y los tanques se trababan en zonas lodosas. Sí. O sea, de hecho, los alemanes le hicieron lo mismo a los aliados que estaban llegando desde Occidente, que empezaron a destruir vías de tren, carreteras para dificultarles que llegaran a Berlín, y por eso terminan llegando los rusos primero. Sí, también. Es como esa política de tierra quemada, o sea, aquí no queda nada. Que se mueran de hambre, que les cueste 2 camiones para cruzar, pues que no sea tan fácil. Y sí, no, el invadir Rusia creo que fue su mayor error. De estrategia militar. Más allá de que se pueda equivocar en 800 cosas más. Militarmente, si quería ganar la guerra, debió haber postergado esa invasión. Ahora, la cosa también interesante imaginarse o sea, cómo sería el mundo ahora si Hitler hubiese ganado la guerra. O sea, estaríamos hablando en alemán aquí en Latinoamérica. Bueno, tal vez yo no estaría aquí, porque mi color de piel no... O sea, bueno, si avanzaron con lo de la raza aria, o sea, ni yo tampoco. Por eso, entonces, probablemente directamente no estaríamos. Pero igual, coño, no sé. Hay una serie que se llama El hombre del castillo, o The Man in the High Castle, que es como una... tiene 4 temporadas. Yo vi unos capítulos de la primera temporada nada más. Me pareció igual un poco lenta. Que habla de eso. De que, o sea, Estados Unidos está dividido en dos. El este es alemán y el oeste es japonés. Y hay una frontera en el medio de los Estados Unidos. Entonces todo California, Seattle, Texas, o sea, como todo eso es controlado por los japoneses. Y todo el resto, Nueva York, todo lo demás es controlado por los alemanes. Y el mundo, digamos, lo controlamos los alemanes o los japoneses. Pero obviamente hay resistencia, no es que la humanidad se acostumbró, no, sino que hay resistencia. Pero es por decirte como que es en los 60. Ya han pasado, digamos, ya ha nacido una generación en el nuevo mundo. Ok. Que digamos, así funciona el mundo. Pues, ¿sabes? Cuando tú llegas y dices, bueno, ya el mundo funciona así. Pues. Pero igual es como una resistencia, la serie es como se trata de eso. Pero yo vi unos capítulos nada más que me pareció lenta, claro. O sea, pero crees que, o sea, si Alemania hubiese vencido a las potencias, o sea, incluyendo a Estados Unidos, o sea, ponte que hubiese vencido a Reino Unido, vamos a decir, no se alía con Italia ni Japón. Entonces no se busca los enemigos extra, va por uno a la vez. Hace Austria, Checoslovaquia, Polonia, Francia, Reino Unido, después elimina a Rusia, y ya, o sea, conquista ahí toda Europa
Y ponte que Estados Unidos en ese momento se empieza a preocupar y le declaran la guerra de todas, porque dicen, no, esta potencia está agarrando demasiado poder y hubiesen podido contra Estados Unidos también. O sea, que ellos hubiesen descubierto la bomba, hubiesen inventado la bomba atómica primero que Estados Unidos y hubiesen hecho demostración de fuerza antes, de forma que Estados Unidos capitule ante Alemania. Ajá. El modelo, o sea, político, social, económico alemán lo hubiesen replicado en Estados Unidos y siendo el ganador absoluto de la guerra, o sea, todo el mundo estaría aplicando, o sea, el orden mundial sería hacer lo que dijera el Führer. Sí, probablemente, porque hubiese cambiado el curso de la historia. O sea, la cosa es que, o sea, el poder político que en total en el mundo, o sea, puede estar centralizado en una sola persona, se vuelve inaguantable. No, pero hubiese podido pasar como hizo Genghis Khan con los mongoles, cuando dominó desde media Europa hasta Asia completa, parte de Rusia, China, todo. O sea, cuando él ponía gobernadores, o sea, tenía otro nombre, no recuerdo el nombre, pero ponía gobernadores y tenía un sistema de comunicación muy efectivo para la época, obviamente. Tenía jinetes que llevaban mensajes en cuestión de días de ciudades, pero tenía un sistema eficiente de comunicación. Y por eso, mientras Genghis Khan estuvo vivo, el imperio mongol funcionó perfectamente. Porque además él respetaba mucho, digamos, claro, otra cosa. Genghis Khan llegaba, no sé, a un territorio y habían 100 ciudades. Él llegaba a la primera ciudad y le decía, ¿te rindes o sufres las consecuencias? No me rindo, ok, quemaba todo. No dejaba uno vivo para que contara todas las atrocidades en la siguiente ciudad. Y hacía eso. Entonces cuando llegaban a la segunda ciudad, ya había uno testigo que había contado todas las atrocidades y le decía, ¿te rindes o sufres como el anterior? Entonces muchos de esos pueblos, no, me rindo y yo para ti, estoy para ti lo que tú digas, tú eres el jefe. Y así logró como, obviamente era brutal, o sea, era cruel a más no poder. Sí, de jalar las extremidades de la gente y destrozarlo. Sí. Pero así lo hacía con un pueblo y controlaba 80 pueblos alrededor para decir, coño, no, yo no quiero que nos hagan eso. Entonces el jefe decía, mira, para salvar la vida de todos los míos, me rindo ante ti. Y logró controlar una gran extensión de territorio, digamos, con una figura donde ponía gobernadores y con una comunicación eficiente, y cada gobernación era como semiautónoma, ¿sabes? Como que igual se podían tomar decisiones, pero había una línea a seguir, y a partir de ahí el gobernador tenía cierta autonomía para tomar decisiones. Claro. O el otro ejemplo es los españoles cuando dominaban toda América. Incluso dominaban Filipinas, o sea, básicamente en algún punto de España se llegó a decir que era el reino donde no se ponía el sol, porque siempre era de día en algún lugar del Imperio Español. Entonces, también, ¿por qué? Porque puso virreyes, que era como como decirte, como la propia figura del rey puesta en ese lugar. Y ya, digamos, el rey tiene esta filosofía de línea de trabajo. Ok, yo la sigo, listo, ya. Tomo decisiones en base a eso. Respecto a eso me voy a ir un poquito con las ramas, porque esto es un comentario interesante de gente en México que estaba discutiendo, porque creo que la presidenta actual calificó a México como que fue una colonia española, y un tipo le dijo así como que ya va, pues nosotros no éramos colonia, éramos virreinato. Claro, técnicamente hay una diferencia, es como el respeto político de un virreinato está por encima de algo que solo se llame una colonia, o sea, una capitanía. Pero la cosa es cómo funciona el modelo económico ahí si es colonial, o sea, si están obligando a agarrar grandes extensiones de terreno para monocultivos y acabando con el modelo de economía sustentable, porque ese fue el daño que hizo el colonialismo en América, que eliminó la economía de sustento que practicaban las poblaciones indígenas y las creó como de monocultivo. O sea, esos grandes campos algodoneros que hay en Estados Unidos, o sea, eso es algo que va como en contra de la economía de sustento. O sea, no puedes vivir puro de algodón, sino que estás siendo como una granjita de algodón para las textileras europeas. Pero no, claro, tú no pudieras sobrevivir puro de algodón. Pero o sea, a ver, por ejemplo, los británicos sí colonizaron, los franceses colonizaron, los belgas colonizaron, los holandeses colonizaban, donde llegaron colonizaron, porque hay una diferencia. ¿Qué construyó Inglaterra o el Imperio Británico en sus colonias en Estados Unidos?
¿qué se construyó? O sea, ¿cuál es el legado que dejó universidades, ¿sabes? ¿Dónde están catedrales? Mientras que los españoles sí construyeron eso. Los españoles cobraban el quinto real, pero le cobraban el quinto real al minero de Perú y el quinto real al minero de Salamanca en España. O sea, era el quinto real. Todo lo que tú hagas, tú le tenías que pagar un 20% a la corona. Ese era el impuesto que había. Entonces, y en algún punto Ciudad de México llegó a ser más grande y más importante para España que Madrid. Porque de México se conectaba lo que venía de Asia, que llegaba por la costa oeste de México, y de ahí iba a España. Entonces tenía que pasar por México. En algún punto la Ciudad de México era la ciudad más importante que había en el mundo. La ciudad más cosmopolita, más grande. O sea, fue un centro cultural, económico, todo en algún punto entre 1600 y 1700, pues por ahí, en esos puntos. Mientras estaban los Habsburgo como dinastía reinante en España. Cuando el último Habsburgo ya no dejó descendiente y llegó de los que eran los franceses, no me acuerdo cuál era la dinastía de los franceses, pero era de ahí, cambiaron todo el modelo económico. O sea, todo el modelo de cómo se administraban los virreinatos. Y ahí se fue todo en picado, se fue toda la mierda. Nos hemos quedado con los Habsburgo. O sea, la cosa es que, para vincularlo otra vez con Hitler, o sea, ¿crees que hubiese hecho de los países de América como un modelo más parecido a los virreinatos o al colonialismo de, mira, van a producir algodón para mí? No, yo creo que hubiese sido más como los virreinatos, porque por ejemplo, hay historias de que en Inglaterra había un tipo, si mal no recuerdo, era Bosley, el apellido, que le llamaban el Hitler británico. Y el tipo fundó el partido fascista en el Reino Unido y él estaba moviendo fichas internamente para debilitar al gobierno británico, para ayudar, porque él tenía reuniones con los nazis, o sea, había conexión. Y en Estados Unidos creo que también había un movimiento que estaba pro los nazis. Entonces probablemente hubiese conseguido apoyos internos y hubiese nombrado a un gobernador, ¿sabes? Claro. Local que conociera, digamos, la cuestión, que tampoco iba a ser como tan mal visto para la población, porque es uno de ustedes, algunos igualito a mí, yo lo conozco, estuvo conmigo, como, solo que iba a seguir los lineamientos que yo le dijera. Y como estaba convencido porque creía en mi modelo, lo iba a aplicar. O sea, ahora la cosa es que Hitler con este diseño de la nueva raza aria, o sea, por ejemplo, llega a un país como Bolivia. ¿A quién designa ahí? Hubiese puesto de nuevo la esclavitud legal. Porque al final eso fue lo que hizo con los judíos. O con todo el que le llevaba la contraria en los campos de concentración. Eran esclavos, porque en muchos casos los puso a trabajar con un pan y un vaso de agua al día y hasta que se murieran. Entonces hubiese Bolivia, esclavos todos. Yo ahora hubiese sido un pan y una cosa. De verdad que las historias de los campos de concentración son, o sea, dan vaina, o sea, escuchar lo que dicen. Yo he visto cuánta película, serie, documental, reportaje, lo que te imagines de los campos de concentración, lo he visto todo. Y todavía, el día de hoy, que hace poco vimos una película, o sea, es como que me sigue sorprendiendo. O sea, es como que en mi cabeza no logra entrar que eso haya pasado. O sea, la brutalidad con la que maltrataron por tanto tiempo a todo ese O sea, eso es lo que me parece como más peligroso de la gente que tiene ideas tan radicales. Que, o sea, por lo que yo digo que el Estado no debería tener nunca tanto poder. O sea, porque llega alguien así y entonces tiene todo el poder para perseguir una raza que considera que es mala para su país. O sea, entonces, bueno, decide tratarlo, o sea, peor que un animal. O sea, lo que se pueden imaginar es peor lo que ocurrió en los campos de concentración. Entonces, o sea, tiene que ser un desprecio tal por los judíos para decir, mira, no me importa lo que hagan con esos carajos, métanlos, dejen los días pasando hambre, que no se bañen, me da lo mismo. O sea, para verlos así tienes que estar demasiado retorcido por dentro. Y no solo el líder, sino toda la gente que colabora, que la gente dice, no, pero es que todos lo hacían por mí, coño. No me digan que era solo un carajo el que daba la verga. No. Pero lo querías hacer y te sentiste autorizado por alguien de arriba a ser cruel y lo hiciste. Hay un estudio que demuestra que el ser humano es capaz de eso, siguiendo. Somos más borregos de lo que pensamos. O sea,
Hay un estudio que hizo un tipo en los años 70, si mal no recuerdo, que después lo replicaron como en los 2000 y tanto, que agarraban, por decirte algo, tú y yo estábamos, yo llegaba a una sala de espera y ya estabas tú. Entonces yo iba, me habían contratado a mí para el estudio, yo soy el punto, como el participante neutro, ¿sabes? El que trajeron. Tú formas parte del estudio, o sea, tú estás involucrado, pero para mí tú llegaste igual que yo. Entonces salía un médico, un tipo vestido en bata, lentes, ¿sabes? Con cierta autoridad, tal. Ya, tú vas a ser no sé, el individuo 1 y yo el individuo 2. Entonces, tú te vamos a conectar, pero yo no te veía. A ti me sentaban así con una vaina enfrente, con un montón de botoncitos. Y tú se supone que estabas del otro lado, conectado a unos electrodos que te iban a dar corriente. Esa corriente la iba a controlar yo. ¿Qué pasa? Se iba a hacer una pregunta a ti. ¿Cuánto es 3 por 1? Y tú decías 20, por decirlo. Te daba el mínimo, un choquecito eléctrico. Tú decías, coño, como que tú ahí, ¿sabes? Te iban haciendo preguntas y por cada pregunta mal que contestaras, que tú ibas a contestar mal eventualmente. O sea, cada 2 o 3 preguntas tú ibas a contestar mal. No, era parte del Sí, sketch exacto. de la actuación. Yo iba en el 2. Y así iba aumentando, en cada botón iba aumentando el voltaje de electricidad que yo te estaba dando. Cuando llegaba el 5 al 6 ya tú pegabas gritos, ¿sabes? Pero el doctor estaba detrás de mí y decía, dale, tienes que apretar el botón, apriétalo, tienes que apretarlo. Pero dale, esto es parte del experimento, dale, sí, no. O sea, así pues, te estaba diciendo. De cada 10, 8 llegaban a un punto donde eran capaces de matar a la otra persona, solo por seguir la orden. Solo 2 decían, no, yo no voy a hacer esto, tú eres loco, lo estoy matando. O sea, ese tipo está pegando gritos del otro lado. No, yo me niego a hacer esto. 8 de cada 2, o sea, era un porcentaje altísimo. Entonces él dice, al final de ese estudio, es como que todos, o 8 de cada 10 personas tienen la capacidad de trabajar en un campo de concentración sin problema. De infringir daño por seguir una orden, a pesar de saber que están infringiendo un daño. Entonces, por eso digo, el humano es más borrego de lo que... Sí, yo de lo que había leído eso como en un libro de psicología que estaba leyendo una vez. O sea, de la gente, lo que los separa de ser una persona absolutamente maldita, así capaz de torturar a otro, es sentir que una autoridad les da permiso. Entonces, en esa clase de experimentos, el médico es la autoridad. Es como, Claro. y que mira, yo te estoy autorizando como ser humano que está bien que hagas esto. Entonces, o sea, así dominan a las masas. O sea, si los meten en una secta o le dicen que es una religión, pero en verdad es una secta, Claro. y le dicen, mira, Dios pretende que tú mates a las personas que no crean en Él. Es el plan de Dios, mira, lo dice aquí. Exactamente. O sea, es lo que Dios está esperando de ti y te va a castigar si no haces caso. Yo te estoy diciendo, mira, métete con este chaleco bomba en este edificio y estállalo. O sea, porque tu muerte, coño, va a matar a 7 infieles y en otro lado vas a recibir las recompensas Exacto. justas de tu sacrificio. Por poner un ejemplo, no voy a mencionar qué religión me estoy basando, pero existen. Sí, Pues. sí, existe. Pero Entonces la gente se siente, mira, me lo está diciendo un jerarca de mi iglesia, o sea, esa es la autoridad, o sea, él está más conectado con Dios que yo y me está diciendo que Dios quiere que yo haga esto, yo voy y lo hago. sí, tal cual, es así. Pero bueno, por eso creo que los nazis también tuvieron tanto éxito en hacer, mejor dicho, que Hitler logró convencer en un punto sociopolítico así como muy volátil en Alemania y logró convencer a la cantidad justa de personas para llegar al poder. Y ya después empezar a ir aplicando cada vez políticas más radicales, y porque además no fue que de un día para otro, los judíos todos a los campos de concentración, lo fueron de a poquito, metiéndole restricciones. Ya no puedes entrar en este restaurante. Ahora ya no puedes andar por el lado derecho de la calle, tienes que andar por el lado izquierdo. Después, no, ya no puedes caminar por la acera, tienes que andar por De la hecho, calle. los judíos que fueron pilas, o sea, cuando ya empezaron que sí, a rayarle las entradas de los negocios, agarraron sus vainas y se fueron de Alemania. Decir, no, mira, aquí viene un antisemitismo arrecho. Otros que, no, yo nací aquí, yo me quedé, bueno, terminas jodido, pues. O sea, porque pensando y que no creo que lleguen tan allá, bueno, sí llegan. Hay una serie de reportajes que están en el canal de documental, de Deutsche Welle documental, en YouTube, que es de 4 partes, y ahí van estudiando como los diarios de personas que vivieron todo el proceso de la Alemania nazi, o sea, del inicio hasta el final.
Y hay diarios de judíos, de alemanes, de medio judíos, ¿sabes? Como que van poniendo. Y hay un caso ahí de un judío que mandó a los hijos a Israel. Bueno, no existía Israel, pero los mandó para Jerusalén, para allá, para salvarlos, cuando ya empezaron las restricciones. La esposa y él fueron hasta allá a visitar a los hijos. Había restricciones para los judíos, pero todavía no está. Estamos hablando de 37, 38 por ahí, pues ni siquiera había empezado la guerra. Pero ya había restricciones en Alemania para los judíos. Pero él logra viajar como para visitar a los hijos, a ver cómo están y a ver la posibilidad de quedarse. Pero la esposa dice, no, es que esto es mucho desierto, aquí mucho calor, no, ¿sabes? No me voy a adaptar. O sea, estamos hablando de una pareja que tendría 40 y tantos años. Y él dice, bueno, dale, no importa, nuestros hijos están aquí, no les va a pasar nada, nosotros devolvamos. Y se devuelven. Y después en el documental menciona que obviamente los mandan a un campo de concentración y los matan, ¿sabes? Pero tuvieron la salvación ahí, o sea, ellos estaban salvados, pero fue como... Como la gente que ahorita está ahí, que ¿será que me devuelvo para Venezuela? La pinga. La pinga. Ya lo has dicho bien, ya lo has dicho bien. Pero... O sea, la típica que yo pregunto y que no, mire, pero coño, ¿qué haces en Chile? Jalando bola en Chile cuando puedes estar en Venezuela. Mi pregunta es, ¿ya en Venezuela hay Estado de Derecho? No voy. Cuando haya Estado de Derecho. Bueno, pero es eso, pero, o sea, fue como de un día para otro. Y pasa eso, pues, o sea, solo tienes que convencer a la cantidad justa de personas, llegar al poder y después de a poquito vas soltando, de a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿Por qué? Porque el humano se va acostumbrando, de a poquito. O sea, si llegas un día y dices, a partir de mañana mato a todo este grupo de gente, los que están contigo así, te volviste loco. O sea, peleaste con las mujeres, que te paraste, Claro. ¿sabes? ¿Qué pasó? Y al grupo que le estás diciendo, los voy a matar, van a decir, ¿cómo que tú eres loco? No, aquí nos vamos a matar coñazos entre todos entonces. Pero no voy a dejar que me maten. Pero si tú lo vas restringiendo de a poquito, o sea, ustedes ahora no pueden caminar por ciertas calles. No importa, igual me puedo meter por aquí, ¿sabes? No importa, camino un poquito más. Pero seguro aplicó la de, y que mira, vayan a matar 9 judíos y una puta. Y todo el mundo dice, coño, ¿y la puta por qué? Y que ves, a nadie le importan los judíos. Entonces, coño, así empiezan con la vaina, empiezan de que no, mira, ese negocio, esa joyería judía, cierren. Y que, bueno, una joyería, ¿qué coño? No, y además que ya él venía en sus discursos, antes de llegar al poder, diciendo los judíos son ricos porque te han robado la plata a ti. O sea, y empezó a decir los judíos son los culpables, se aprovechan de todo. De la cosa de la bolsa, los capitales judíos. Ellos manejan todo, entonces ahí empezó a sembrar como la discordia, como que tiene razón, como que tú eres un judío pobre, no, entonces por algo será, ¿sabes? O sea, y lo peor es que también había como esa fobia a los pobres, o sea, de los judíos pobres, los que los tenían como los asesinos y violadores de la sociedad, pues como que estaba ese judío coño madre que es capitalista, que no nos apoyó, no nos financió a Alemania, vendió la patria, y está ese judío pobre que está ahí en la calle violando nuestras alemanas, jodiendo en la calle. Entonces es como, bueno, guerra con todos los judíos, pues no se salva ningún judío. Sí. Bueno, como los discursos más cercanos por acá que en diferentes países, que dicen como que nos quitan el trabajo, nos quitan las mujeres, como que nadie te está quitando nada, padre. O sea, si tú no eres capaz de mantener a tu mujer o de que te contraten un trabajo, no es culpa del que viene de afuera, ¿sabes? Como que no, claro. Vale, pero bueno, ese... Pues, esa vaina de que, o sea, de que los extranjeros quitan el trabajo, o sea, lo absurdo de eso es que uno como extranjero, uno sabe que no es verdad, porque, o sea, cuando uno está buscando trabajo, es como, verga, te tratan de buscar una objeción de, coño, ¿por qué no contratar a este carajo? Para no decirle que es porque es extranjero. O sea, porque preferirían 1000 veces a una persona nacional. O sea, uno no tiene chance. Si se presenta el mismo trabajo, una persona del país que haga lo mismo que uno no tiene chance. Van a escoger al nacional. O sea, lo cogen a uno pasa, porque no encuentran un nacional dispuesto a hacer lo que está haciendo. Sí, eso pasa cuando hay una ola migratoria muy grande que empieza y los políticos empiezan a aprovechar de eso para ir sembrando discordia, ¿sabes? Entre los nacionales y los que vienen de afuera. Porque cuando yo llegué a Chile, por ejemplo, esto salió totalmente del tema que estamos hablando hoy,
que probablemente lo podemos hablar en otro episodio más a profundidad del tema de la migración. Cuando yo llegué aquí a Chile, digamos, los extranjeros que más habían eran peruanos. Natural, tienen la frontera ahí cerca. Los segundos creo que eran bolivianos y ya después colombianos. O sea, no, ni siquiera argentinos que están al lado. Pero había una población migratoria muy pequeña. Y cuando yo llegué a Chile, la verdad es que no me trataban mal. O sea, no puedo decir que no. Más bien, me abrieron las puertas, bienvenido. ¿Sabes? Siempre fue como que bueno. Creo que después llegó un punto que empezó a llegar mucho venezolano. O sea, llegó mucho haitiano y mucho venezolano. En cierto momento de la historia en Chile, historia reciente, que además fue entre los medios de comunicación y los políticos, empezaron a sembrar como esa pullita de... Sí, han politizado mucho el tema migratorio. Empezaron a sembrar la pullita, dale en el tema. Entonces, ¿qué pasa? Es natural que una persona que ve esos medios de comunicación y dice, bueno, pero nunca me han mentido, o nunca han tenido por qué mentirme. Entonces, lo que están diciendo es verdad. Entonces, le voy a hacer caso, ¿sabes? A lo que está del otro lado de la pantalla, tiene razón. Y empiezan también a tener ese sentimiento. Entonces, yo creo que pasó igual lo mismo con Hitler en ese momento. O sea, la gente venía de una decepción militar, de una tragedia, se estaban muriendo de hambre, estaban en la miseria, y llegó Hitler y le dice, pero es que la culpa es de esta gente. O sea, estamos todos mal por culpa de este grupo particular de personas, hay que deshacernos de ellos. Y la gente dice, bueno, ok, ¿sabes? Como que está bien, te creo. Y además que si lo machacas, le haces propaganda, te lo terminan creyendo. Terminan convenciéndose de que es así, de que mi miseria es por culpa de... No porque hay otras condiciones que afectan. Vale, una pregunta como para antes de cerrar este episodio 4. O sea, porque ya exploramos el ejercicio hipotético de si Hitler hubiese ganado la guerra. Ahora, ¿qué pasa si Hitler le hubiese ido bien como pintor y no hubiese terminado en la vida política militar? Creo que no estaríamos hablando, no estaríamos haciendo este episodio hoy, porque no tendríamos de quién hablar. O sea, la cosa es cómo hubiese surgido el mundo, porque parte del nuevo orden mundial es producto de que hubo esa guerra mundial. O sea, ¿qué hubiese pasado si no hubiese estallado por la invasión de Hitler a Polonia? O sea, porque todavía estaban las tensiones en Europa, ¿no? La ONU fue creada justo después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a llegar los gobiernos comunistas al poder, o sea, empezó a reorganizarse la política. Creo que la guerra o el conflicto hubiese estallado por un tema más ideológico comunista capitalista. Creo que porque ya los comunistas estaban intentando exportar su modelo hacia otros países de Europa, ¿sabes? Como tratando de apoderarse de los movimientos políticos en esos países. Yo creo que por ahí hubiese explotado probablemente el conflicto, por un tema capitalista comunista. Okay. Creo yo, o sea, estamos aquí tirando hipótesis. Mira, yo creo que, o sea, los mismos tipos que ayudaron a Hitler a llegar al poder, o sea, que vieron el potencial de que, mira, este tipo tiene capacidad de convocatoria, tiene el carisma, le gusta montarse en tarisma, vamos a darle poder para que logre nuestros fines. Hubiesen conseguido otra persona con el mismo carisma y la hubiesen utilizado. La cosa es que Hitler, él no quería ser el títere, sino el titiritero. Claro. Entonces se les volteó a la gente que lo ayudó. Pues. Es que justamente él tenía como un carisma particular y o sea, lo fue desarrollando cada vez más, se fue apoyando más en ese personaje que fue construyendo día a día. Pues. Entonces, tal vez hubiesen puesto a otro títere y tal vez no iban a la guerra, ¿sabes? Tal vez simplemente dominaba Alemania y generaba un modelo de vida en Alemania y tal vez podían intentar exportarlo sin guerra de manera de infiltrar partidos políticos en otros países. Y también está la tercera opción de posibles multiversos de Hitler, o sea, en el que se hubiese conformado con Checoslovaquia y hubiese dejado otra cosa ahí. Decir, mira, Alemania es esto, más Austria, más Checoslovaquia. Listo. Y aplicas tu modelo super fascista ahí. Claro. Bueno, por cierto, ahí me voy a salir un poco, me hiciste acordar, en el cuento de la criada, hay una parte que en Canadá hay un movimiento que quiere lo mismo que está pasando en Estados Unidos, que ya no se llama Estados Unidos, se llama Gilead, el nombre del país. Pero quieren, como en Canadá, canadienses, el mismo modelo para Canadá. Entonces empiezan como a hacer un movimiento político alrededor de eso.
Eso ahí me hiciste acordar de eso, porque justamente, probablemente si los nazis ganaban, he sabido gente en otros lugares y decir, coño, pero... Claro, y que no les está yendo mal. Queremos eso también nosotros. Como igual esa gente que ve a China como un modelo a seguir y me dice que ya, en serio, o sea, no me estás juegando con esta. No, hay gente que de Sí. verdad lo cree. Pero bueno. Entonces, así cerramos el episodio por hoy. Hemos Exactamente. hablado de Hitler y bueno, yo creo que el tema de la Segunda Guerra Mundial seguramente va a dar para episodios Sí, posteriores, pero vistos de otros ángulos, Claro, además el de exactamente. Churchill, que es un personaje también interesante. Sí, el del propio Stalin. Ahí podemos ir indagando de diferentes ángulos cómo lo tocamos. Pero... Bueno, y gracias entonces a todos los que nos acompañan en el vivo, en vivo, a los que ven las grabaciones, den sus comentarios, denos ideas de temas que les gustaría que exploráramos. También, dejen ideas, comenten y agradecerles nuevamente por el cariño y por el recibimiento que han tenido de estos dos locos aquí hablando paja, ¿sabes? Una vez a la semana. Así que eso, muchas gracias. Vale, hasta la próxima. Esto es porque estamos aquí. Pues porque sí, porque sí, porque sí.